Buenos días, hermanos. En este día domingo celebramos la solemnidad de San Pedro y San Pablo, estas dos grandes columnas de nuestra iglesia que han sostenido el caminar y el proyecto de esta iglesia naciente, cuya razón de ser y fundamento es Jesucristo. Una de las claves importantes que encontramos en la figura de este Pedro, que era pescador de Betsaida, que luego experimenta un camino en Cafarnaúm, y es donde el Señor lo llama para que se convierta y se instituya esa estructura de la que el Evangelio de hoy profundamente nos habla. La otra figura, San Pablo, que se convierte en ese predicador, anunciador del mensaje hacia esa comunidad pagana, que luego va a encontrar su fuente y vida en Jesucristo. Y tal como nos presenta la palabra de hoy, hemos escuchado con mucha atención y con mucha riqueza esos hechos de los apóstoles que nos narra cómo Pedro es encarcelado. Yo diría que muy profundamente lo encontramos en ese tiempo pascual, como que revivimos aquel hecho importante de la liberación de Israel de las manos de los egipcios, y cómo Dios va haciendo constituir su estructura en medio de la Pascua para que ese hombre, guía de comunidades, pueda ayudar al pueblo de Dios a encaminarse a ese sentido de verdad y de vida. Mientras tanto, encontramos a Pablo en la segunda lectura como una exhortación, una invitación a aquellos seguidores, aquellos hombres que también habían hecho opción a que aprendan que el paso de la vida y de la muerte es un acontecer, pero que la importancia en la presencia de Jesucristo es la clave de todo. Yo diría que es una especie de carta pastoral que invita con profundidad a la vida de esas comunidades nacidas a que experimenten esa gracia y ese sentido verdadero. La pregunta que encontramos hoy en el Evangelio que Jesús le hace muy profundamente a sus apóstoles: ¿quién dice la gente que soy yo?, es una llamada muy profunda a comprender el misterio de la gracia. Por supuesto que la gente que seguía a Jesús en ese momento o buscaba en Jesús recordaba algunos personajes importantes, como por ejemplo Juan el Bautista, Jeremías, Elías, y estos grandes profetas que se fueron dando en el inicio de llevar la palabra de Dios a todos los hombres. Es como una especie de medida, pero en realidad cuando Jesús le pregunta a sus apóstoles: ¿y quién soy yo para ustedes?, la acción de Pedro que responde: y tú eres el Cristo vivo. Ese mensaje nos lleva entonces a comprender el misterio que es el Mesías, el Salvador. Es decir, que a través de Pedro se unifica una estructura verdadera y profunda. Por eso Cristo le dice: y ya no serás Simón, ya no serás, sino que te llamarás ahora Kefa, piedra, es decir, Pedro, donde se consolida, donde se edifica, donde se da el fundamento de esta nueva iglesia nacida del misterio del amor de Dios. Qué bueno es que nosotros como iglesia recordemos nuestro fundamento de nuestra vida eclesial, una santa, católica y apostólica, una llamada por tanto a experimentar en la iglesia esa vivencia verdadera en estos tiempos donde debemos nosotros llevarle ese mensaje a tantas personas, recordar que la iglesia es una estructura, una fórmula donde el hombre puede cimentarse en la roca verdadera que es Jesucristo. Yo creo que es bueno que todos hoy nos hagamos esa pregunta: ¿y quién soy yo para ti? Es preguntarnos verdaderamente, como a Pedro, la opción que debemos tener. Te invito a que te mantengas firme en esta fe, que consolides, porque cada uno de estos grandes personajes que fueron grandes columnas de nuestra iglesia nos recuerda un sentido de vida y de entrega, y que aún con el significado de la muerte, con el significado de la vida, nos hacen profundizar que a través de la vivencia de la iglesia nosotros podemos encontrar ese camino verdadero. Que el Señor te bendiga al celebrar la fiesta de San Pedro y San Pablo y te haga vivir cada día más su evangelio como clave para poder evangelizar en este mundo en que nos encontramos sumergidos. Que así sea.